buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase, bienvenidos a un nuevo día de entrenamiento, bienvenidos a un nuevo día a sudar. Espero les haya gustado la clase de ayer, yo hoy día al menos ando bien adolorida después de la clase del día de ayer. Hoy día nos toca trabajar glúteo, así que espero estén ahí a tono. Motivadísimo, a pesar que el cuerpo a lo mejor se resintió un poquito después del entrenamiento de ayer. Espero que el día de hoy igual estén con todas las ganas. Ustedes saben que es fundamental tener ganas para poder entrenar. A veces el ánimo anda bajito y entrenamos ahí de malas ganas, pero ya igual se saca el entrenamiento. Pero sí, es muy importante que ustedes tengan ganas de entrenar, que les guste, que sepan que lo que están haciendo les trae un bien y los motiva también. Ya, ahora vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Ustedes primero la movilidad articular, después seguimos con la activación para irnos ya para la parte principal de la clase, que es hoy día trabajar nuestros glúteos. Tengan a mano sus pesos, las bandas elásticas que vamos a ocupar el día de hoy, su colchoneta, una mantita, una frazada, una toalla gruesa, lo que sea, pero siempre tengan algo en el piso para que puedan eso y no terminen adoloridos de cola o de duela las rodillas o terminen con alguna dolencia al final que sea perjudicial para ustedes. No es la idea. La idea es que entrenemos lo más cómodo posible, ¿ya? Ahora comenzamos, sí, movilidad articular de cuello. Vamos, comenzamos. Cambiamos al otro lado. Mueve esos hombros, arriba y atrás. Vamos, con ganas, con ganas. Dale adelante. Ten a mano tu botellita con agua. Recuerda siempre empezar la clase con todos los implementos que vas a necesitar para poderla realizar de buena forma. Vamos, bien exagerado este movimiento, bien grande. Moviliza. Adelante y atrás. Vamos, rodilla. Dale tobillito en círculo. Cambiamos. Y con trote. Dale, activemos nuestro cuerpo y ya nos concentramos un poquito más en el tren inferior. Pero como ya les comenté antes, hoy día trabajamos glúteo. Vamos, lleva esas piernas, lleva ese talón al glúteo. Doble, integra los brazos al mover. Queda en el trote.
Actívate. Vamos, baja un poquito. No tan profundo esa sentadilla, recuerda que estamos recién comenzando. Síguete un poquito más. Queda. Sube esa rodilla. Cambia. Sigue, sigue. Queda en el trote. Vamos, tomando agüita. Levántese. Aguanta ahí. Sí. Vamos, junta y separada. Mantén abajo la cadera. Bien. Queda arriba. Vamos, sigue con el centro. Lleva esa pierna arriba. Sube 8 y 8. Para atrás. Al lado. Atrás. No dobles la rodilla. Vamos, cambia. Última vuelta. Siéntate en tu glúteo. Dale.
brazo. Como ya saben, ya trabajamos tren inferior, pero es importante tener de manera apta todos nuestros músculos para trabajar en la sesión. Aparte, a veces hacemos ejercicios funcionales en los que integramos más de una articulación, entonces tenemos que estar bien. Sigue. Dale atrás. Recuerda, muñecas van firmes. Articulación del codo también. El movimiento sale del brazo, del hombro. Aguanta un poquito más. Sigue. Dale. Descansa. Vamos. Prepárate, nos vamos a tocar atrás. Prepárate tu glúteo. Aguanta ahí, mantén. En el glúteo, vamos. Última. Separa las piernas, baja a su lado. Vamos, baja. Que sea tu glúteo el que hace la fuerza para subir. Aguanta. Por lado. Eso. Dale. Última. Arriba. Prepárese ya el pique, se lo tiene.
Sigue. Dale, dale, dale. Continúa. Queda. Y brazos adelante. Dale. Baja. Sigue. Queda. Vamos. 2 y 2. Aguanta un poquito. Última. Queda. Ahorita. Sube ese trote. Vamos, vamos. Mantén el trote arriba. Vamos por terminar. Excelente. Terminamos nuestra primera parte. Muy bien. Chasco siempre. Con Forever. Vamos. De la mano. Un pesito de tobillo. Toma agüita. Dale, batidora. Vamos, tienes todo listo, ya pusiste todos tus implementos. Vamos, sentadilla, banda elástica. Si no tiene las minivan, las redonditas, las circulares. Esta nomás así. La doblamos y que queden las dos partes iguales. Y salva. Hacemos la sentadilla. Prueben, acuérdense, prueben cuando yo estoy haciendo la demostración, ustedes también vayan probando a sus casas, porque si no, después vamos con las repeticiones
ahí con la serie y ustedes, ay, no puedo, ¿cómo era? Entonces prueben el tiro. Pies separaditas al ancho de los hombros, le vamos a poner peso hacia la sentadilla. Cuando yo bajo, la banda hace la resistencia al juntar las piernas. Así que tienen que hacer ustedes mantener la postura. Que las rodillas no se les junten. ¿Ya? Vamos a probar con este a ver qué tal. Si sale la duda, ¿dónde abajo o arriba? Por lo general no se las pone arriba. Pero yo de repente me la pongo abajo de la rodilla porque estas se tienden a doblar hacia arriba. Esta hace una sentadilla y la se dobla. ¿Ya? Pero ahora prueban arriba a ver qué tal. Apunta el pie mirando hacia adelante. Piernas separadas al ancho de los hombros. Mantén la separación de las rodillas. Vamos. 1. Cuando llega arriba. 2. Cadera adelante. Vamos a hacer 10. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tu concentración en tu postura, en tu glúteo. Cómo trabajamos de forma óptima. Ahí va la concentración. El músculo que estamos trabajando. Vamos, vamos, preparemos la segunda. Acomódate. Vamos. 1. 2. 3. Sentadilla 90 grados. 4. 5. 6. Cuando llego arriba, acuérdate, cadera adentro, aprieta el glúteo. 7. 8. 9. 10. Vamos por la tercera. Acomódate, separación de piernas, junta el pie mirando hacia adelante. Vamos por la tercera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. Deja la bandita al lado. Peso de tobillo ahora. Vamos, acomódatelo. Ponte por mira tu pesito de tobillo. ¿Listos? Vamos. Apoyo antebrazos. Vamos a ir arriba. Vamos atrás. 3 de 10. Acuérdense, 3 pataditas arriba. Bajo sería una.
Ya. Esta posición, sube solamente la pierna. Hago 3, vuelvo. Comenzamos. Vamos con todo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con la segunda al tiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso un poquito. Seguimos con la tercera. Vamos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos por la última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Afuera esos pesos de tobillo. Elástica, póngasela. Póngase su implemento, ya sea la banda elástica, ya sea algún elástico grueso que estén ocupando para trabajar.
acomódate. Vamos, pesita. Alguna resistencia en la cadera. Nos vamos arriba. 2. Separo 2. Ya. Vamos a hacer 10. Pues eso. 1, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, que cuesta con la banda. 9, 10. Descanso. Oh, con la banda duele mucho, duele harto. Bueno, si quieres tener unos glúteos más tonificados, quieres que se note el trabajo, vamos, dale con todo. Esfuérzate. Uf. Vamos. Siente que cada esfuerzo te lleva más cerca de tus objetivos. Cada esfuerzo que haces es un logro. Vamos por la segunda. A mí sí. Está matador con la banda elástica. Cuando subes, trata que la rodilla no se te junte. Mantén siempre la separación de la rodilla. Cuando subo, trata de mantener cadera arriba. A mí me cuesta un mundo mantener la cadera bien arriba y ahí hacer la separación de las rodillas. Así que vamos por la segunda, dale. 1, 2, 2, 3, 4, 10. Excelente. Uf. Este sí que está fuerte. Este ejercicio. Que me duelen los glúteos. Si ustedes no tienen banda elástica en su casa, busquen la posibilidad de tener una, busquen la posibilidad de ocuparla en su entrenamiento. Si no, yo creo, nunca lo he utilizado yo, pero creo que un elástico grueso doble, yo creo que también cumple la función. Esos elásticos gruesos se venden para ponerle aquí a los falsos, los vestidos de cueca, eso he visto. Ya como este año no van a ver muchos, ahí está todo el elástico guardado en la tienda, si vayan a buscar. Tiene que haber aquí en Quillón en algún lugar. Y de verdad, agréguenlo a sus entrenamientos. Vamos, tercera ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Excelente. Bien. Descansamos un poquito. Tome agüita. Vamos, peso de tobillo. Acá están. Estamos muriendo esta clase, la verdad. ¿Para qué les voy a mentir? Pero no es necesario andar con el ánimo arriba de todas las clases. O sea, en realidad mi ánimo no anda bajo. La energía anda un poco baja. El cambio de hora me tiene muerta, ruego una siesta. No sé a ustedes cómo les afecta el cambio de hora, a mí al menos esta semana me tiene muerta de sueño. Además yo soy buena para el tuto, soy buena para la pestaña, la verdad. Necesito dormir 8 horas por lo menos, y si puedo dormir más, duermo más. Pero ahora, esta semana ha sido matadora. Vamos. ¿Qué es esa? Ya. No me veo. Aquí sí. Ahí se ve. Pierna estirada. Comienzo con la pierna abierta. Separa de mi cuerpo. Va por arriba. Lo más que pueda. Sin que la cadera. Acá se ve. Piernita abierta. Va acá. Se tiende a doblar un poquito la cadera, pero traten de no exagerar el movimiento. Traten de mantener lo más recta posible ese cuerpo. Si es normal que se vaya un poquito hacia el lado, un poquito hacia el otro, pero no lo exageren ustedes para poder llegar más hacia un costado. ¿Ya? Comenzamos. 10. Se cuenta cuando volvemos a donde empezamos. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este ejercicio se ve a lo mejor sencillo, pero no es tan sencillo porque tienen que estar ustedes también con su cuerpo, con la parte de arriba, el abdomen, la espalda, los brazos bien firmes. Vamos, comenzamos. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos por la segunda. Comenzamos. 1, 2, 3. Traten que el pie descanse lo menos posible en el suelo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el oblicuo aquí está duro. 10. Vamos, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Oh, que me duele más. Vamos a ver que está trabajando más duro el abdomen, los brazos. Vamos. Tercera. Comenzamos. 1, rodillita estirada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos por la última. 1, 2, firme esos brazos. 3, no pierdan la posición. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uf, matador el ejercicio, vamos. Cambiamos. Seguimos abajito. Seguimos en la colchoneta. Agüita. Vamos, que se puede. Siguiente ejercicio. Un apoyo, el otro pie arriba. Puente de glúteos con un apoyo. Vamos a subir la cadera. Se pueda. 12 veces por pierna. ¿Ya? Vamos, prepárate. Acomódate. Nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Prepara la segunda. Vamos, prepara la segunda. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos, que se puede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos, 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 vamos. Ya no te pares, dale mami, mueve loca. Nos queda la última. Vamos. Bien arriba. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
12. Bien. Nos queda el último ejercicio y terminamos. Vamos. Banda elástica más. Sácate los pesos de tobillo, sí. Si no va a ser demasiado. Agüita, ¿cuánto te queda a ti? Yo voy por ahí más o menos. Aquí le vamos a echar un cariñito al abdomen con este ejercicio. Este lo hemos hecho, bueno, el año pasado lo hemos hecho. Vamos a estar. Posición atrás, espalda derechita, tal cual como cuando hacemos abdomen. Separo. Y vamos a poner la banda más abajo porque así es mala separación, mala resistencia. Ahí sí. Piernas firmes, rodillas firmes, muslos firmes. Vamos, glúteo también ahí contraído haciendo lo suyo. Vamos a hacer 3 de 12. Ya. Trata de mantener, no abres y cierra fuerte. No, tú controla cuando abres y controla cuando cierra la pierna, ¿ya? Es tu cuerpo, tú lo controlas. Vamos, que no se venga brusco, así no se cierren las piernas bruscas, sino tú controlas cuando abres, tú controlas cuando cierras, ¿ya? Dale, 12, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. Vamos a probar con 14. Vamos, dale, con 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Excelente. Vamos a terminar con 20. Vamos, el último esfuerzo de la clase. Yo sé que tú puedes. No me abandones todavía. Vamos. Prepárate para esos 20. Yo sé que vamos a ir en el 15. Y voy a decir por qué dije 20. Pero vamos, yo sé que se puede. Dale. Vamos, prepárate 20. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Excelente! Muy bien. Vamos por ese chócale. ¿A dónde estoy? Ahí sí. Vamos. Elongación. Vamos, tira ese glúteo. Dale, longa, descansa, te lo mereces. Aprieta fuerte. Cambio. Estira. Vamos, los dos puntitos arriba. ¡Qué calor! Estiro.
pausa. Bracitos aún relajados. Atrás y ahí tú tiras con tus brazos hacia adelante. Empujas. Y se siente bien. Están estirando sus glúteos. Suelta. Cambiamos. Cambia. Mira con fuerza, si no, acerca hacia tu pecho la rodilla con la mano contraria. Si no, acá con el codo hacemos la presión. Suavecito. Vamos. Y un fuertísimo aplauso para todos ustedes. Espero que hayan dado la vida. Espero que el cambio de hora no les haya afectado tanto como a mí, porque ando no con ánimo bajo, sino con la energía baja. Necesito sueño. Cada cuerpo es diferente. Hay personas que durmiendo 5 horas están súper bien al otro día, y hay otras que, como yo, que necesitamos dormir más. Cosa importante, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Acá arriba va a estar apareciendo la suscripción, donde tienes que pinchar. Abajo me dicen. Abajo. Acá. Ahí va a estar. Ya, pero ahí fue. Busca ahí el letrero rojo con la campanita que dice suscríbete. Y ahí tienes que pinchar para que no te pierdas ninguno de todos nuestros entrenamientos que hay. Yo siempre les digo, tenemos un cuanto hay para todos los gustos. No hay excusas, nosotros llevamos hasta tu propia casa nuestros entrenamientos para que tú solamente tengas que seguirlos y tener las ganas de hacerlo. Nada más que eso, cuídate, un abrazo fuerte, nos vemos mañana con la siguiente clase, chao.